la cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Tenemos conversación en los próximos minutos con el profesor José Miguel Uzcategui, economista. Él fue director del Banco Central, fue ministro de Seguridad Social, también fue embajador en España y con él queremos revisar, por supuesto, lo que es el escenario económico en Venezuela. Entre otros también esta medida, por ejemplo, de la aplicación del nuevo cono monetario y en definitiva cuáles son las expectativas de especialistas en esta área sobre lo que resta de año para el país y dentro del marco también político electoral que sigue en desarrollo con un conflicto a resolver. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Gracias, agradecido por la oportunidad de comentar algo que es muy relevante para la vida social, la vida diaria de los venezolanos y lo que con nosotros tratamos de sobrevivir y seguir adelante. Sí, exactamente. Conversaba también el otro día con el decano de la UNIMED, justamente sobre esa realidad política que incide sin duda desde siempre. Y seguirá siendo en la realidad económica, en la realidad social. Y hay temas pendientes urgentes por resolver para que, en definitiva, también quienes vienen haciendo un esfuerzo gigante, profesor, desde hace bastante tiempo, incluso hasta de emprendimientos, desarrollos de grandes ideas, puedan tener pues verdaderas perspectivas, ¿no? Que no siempre tengan un límite, un tope, un techo, un control. Sí, claro. Lo que pasa es que estamos viviendo un ambiente de incertidumbre política que tiene, por supuesto, vamos a decir, impacto sobre la vida económica y social, sobre las decisiones que toman los agentes económicos, y esto pues hace más difícil la aplicación que teóricamente de políticas económicas que teóricamente hay que aplicar, porque está condicionada pues a la conducta del consumidor y el inversionista y el ahorrista y el trabajador. Entonces, esa es una limitación, por supuesto, para lograr el éxito de las medidas que se toman en la coyuntura. Los problemas estructurales pesan mucho y la coyuntura política también es determinante para lograr los resultados que las políticas, en el caso financiero, se deben aplicar. De hecho, profesor, ahora, también sí, previo al escenario electoral del 28 de julio ya se sentía una pausa en lo económico, ¿no? En la actividad comercial, económica general, natural, también entendible. Posterior a eso, pues esa pausa es lógico que también se pueda mantener cuando no se tiene claro cuál es el escenario. Por ejemplo, en este marco político electoral, pues qué medidas se puedan tomar en los próximos meses y cómo eso puede afectar también los planes que tengan las empresas, los pequeños y grandes empresarios. En este momento, ¿hacia dónde puede apuntar el aparato productivo del país con lo que se tiene? Bueno, en primer lugar, tenemos que revisar cuáles son el comportamiento de la economía después de las elecciones que se realizaron el 28 pasado, y hay una incertidumbre que inhibe al inversionista, al ahorrista, en cuanto a su decisión de cómo mover sus ahorros, cómo mover su inversión, cómo mover su demanda de bienes, y esto por supuesto influye mucho en el valor de la moneda, en las decisiones que toma el Estado y cómo lo pueden afectar, qué es lo que está pasando exactamente. El problema de incertidumbre se contagia en todos los planos de la vida del ciudadano. En el caso concreto del cambio del cono monetario que recientemente la adopción que se tomó de crear dos billetes, ampliación del cono monetario, tiene que ser analizado como positivo desde el punto de vista de hacer más operativas las transacciones, porque el Banco Central tiene como misión garantizar no solo la estabilidad de la moneda, no se ha logrado, la inflación no está en los niveles que tuvo entre el 17 y el 21, pero persiste la inflación y determina que la coyuntura, ese problema estructural, ya definido como un problema estructural de la economía, tiene que atenderse para poder hacer fluido el comercio y la vida diaria del ciudadano en el mercado, ¿no? Por eso yo creo que esta decisión de ampliar el cono monetario es una de las cuestiones que hay que entenderla como positiva
porque en la medida en que que aumenta las transacciones, que sean más operativas las transacciones, eso contribuye a que haya más certeza respecto a lo que puede venir en lo inmediato. Claro, por lo menos saber que estructuralmente las medidas hoy no serían posibles realizar con posibilidades de éxito, porque nosotros no sabemos qué va a pasar, a quién le corresponderá fijar las políticas económicas, las nuevas políticas económicas, pero sí hay que dar señales que sean inequívocas de seriedad en el planteamiento acerca del destino y la actuación de las instituciones oficiales, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, todas las instituciones que tienen que ver pues con la vida económica. Por lo pronto, creo que tenemos que estar actuando el Estado vía Banco Central por la vía de hacer operativo, y eso es positivo, porque la gente quiere tener la certeza de que no es una medida que va a impedirle funcionar. Hay que evitar el cierre de empresas, hay que evitar la inhibición e inversión. No hay un clima como el más deseable para la inversión, pero todo el mundo quiere que haya inversión para que haya empleo, para que se pueda pagar impuestos, sobre todo para que se le pueda, como decía un filósofo, Bertolt Brecht decía, que se trata de que la moral descansa en el estómago lleno. Es necesario que la población sienta que las autoridades que tienen a su cargo el manejo de la moneda, el manejo de los flujos de balance de pago, el manejo fiscal, tributario, etcétera, es coherente, es serio y responde a directrices que tengan continuidad. Y es el problema que tenemos para enjuiciar, para juzgar, para, que digo yo, estimar, pronosticar, para hacer los pronósticos, porque no sabemos cuándo se van a producir los cambios, de qué índole son los cambios, con quiénes, con qué políticas van a aplicarse los cambios. Por lo pronto, yo creo que la medida de ampliación del Cono Monetario es positiva, porque además tenemos que buscar reducir la informalidad. Un país con más del 60% de informalidad significa que las autoridades a quienes corresponde dictar medidas monetarias, cambiarias y fiscales no saben a qué atenerse, porque el universo que miden es un universo más reducido que el universo total de la sociedad y de la economía. Claro. Lo cierto es que es difícil en este momento para muy quienes difícil, tienen actividades económicas. Hay que entenderlo, pero sí hay que tener claro que hay que hacer cambios que vayan más allá de los cosméticos que a veces se producen, de cambiar, por ejemplo, el cono. Bien, se amplía el cono, vamos a ver, todavía es prematuro saber qué impacto va a producir, porque sencillamente no está en circulación la moneda todavía, los dos billetes, pero lo cierto es que eso también tiene su repercusión, porque no todo el mundo opera con billetes, no hay otra forma de operar por la vía electrónica y el pago móvil, etcétera, que hace que el impacto tenga distintas direcciones. Por lo pronto, hay que ser optimista respecto a que debe privar la seriedad, porque cualquier retardo puede ser tan dañino como una improvisación de medidas que entraven más estructuralmente la economía, que es el gran problema que tenemos, una inflación que no cesa, una inflación que ha devaluado la calidad del trabajo, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo productivo, el valor fiscal, el valor cambiario, y todo esto hay que hacerlo con buscar consenso político para que la población sienta que los que dirigen la economía están claros en que eso es una cosa seria, tratar de adoptar medidas que no están en sincronía con la realidad. Hay que situarse en la realidad. ¿Qué piensa el ciudadano? ¿Por qué no hay inversión? ¿Por qué no hay ahorro? ¿Por qué el salario está envilecido? ¿Por qué no hay información y transparencia en las políticas fiscales? Que no se conoce el presupuesto, no se conoce el destino del gasto, el destino de los impuestos. Eso es importante tenerlo claro.
Claro, de hecho también era un poco mi reflexión en mi editorial, así lo veo que está publicado en mis redes sociales desde anoche y justamente es un llamado a eso, Bueno, no se puede perder de vista esa realidad que afecta, que incide bueno. y que siempre va a incidir si no se corrige, profesor, Así porque es, se puede vender una historia distinta de ciertas actividades, de cierta así es, reconstrucción, pero es todo muy relativo porque depende directamente de que esto estructural se corrija, profesor, así es, para poder así es, verdaderamente hablar de crecimiento, sino siempre hay un así tope y un límite, como decía al inicio. Bueno, yo creo que como una aproximación a la última decisión que ha tomado esta decisión reciente del Banco Central, me parece positivo. Si eso va a ayudar a aumentar las transacciones, a mejorar las transacciones, a hacer más operativo el comercio, pero además tenemos que tener claro que las medidas hay que analizarlas previamente y con realismo, no decir, por ejemplo, la inflación la hemos derrotado, eso no es verdad. La inflación sigue minando el valor del dinero, sigue minando el valor del salario, sigue minando las posibilidades de que el país crezca, que haya inversión. Nadie invierte en un país donde no hay control de la inflación, nadie invierte en un país donde no hay transparencia en las finanzas públicas, nadie invierte en un país donde el Banco Central no es autónomo, un Banco Central que depende de la coyuntura política que está privando el país. Entonces es importante entender que el Banco Central tiene una misión de proteger la moneda, el valor interno y externo de la moneda, que el Banco Central no puede depender de la voluntad y de los caprichos de los funcionarios, sino que tiene que responder a las necesidades del país en su conjunto. Y estamos insertos en una economía global donde tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para mostrar transparencia en las operaciones que se hacen en el orden financiero, económico. De hecho, profesor, hay países que tienen tal nivel de políticas efectivas que pasan a ser políticas efectivas de Estado, ¿no? Más allá de los gobiernos. Los gobiernos las mantienen porque resultan y protegen a sus poblaciones, les dan beneficios, por supuesto. Así es. Ese sería el ideal. Bueno, pero eso hay que decirlo. La idea no es negar todo lo que venga de la vía oficial, sino alertar además a los que tenemos compromisos, vamos a decir, académicos, o vamos a decir, institucionales, como profesores, etcétera. Tenemos que orientar las decisiones del Estado. La idea no es politizar el discurso, señalando que esto responde a la derecha, al nazismo, al fascismo. No, esto no es un problema ideológico, esto es un problema de buen funcionamiento de la economía, con políticas que sean transparentes, que sean que no oculten la realidad de lo que está pasando en el país. Tenemos una economía que hay que superar la inflación, evitar que la moneda pues se envejezca cada día más. Y bueno, eso, procurar que esa realidad actual de crisis profunda que tiene la mayoría, porque no es una minoría, es la mayoría padeciendo de diferentes maneras, pues tiene que ser corregida. Es parte de esos cambios que se demandan y que se expresaron también el 28 de julio a través del voto. Es una realidad que hay que reconocer. No es que tampoco se puede decir sigamos como si nada, porque el si nada es un problema muy complejo que hay que atender. Sin entrar pues a discutir el tema que no es que me han planteado, pero creo que es necesario saber que vox populi vox Dei. El pueblo quiere cambios y esos cambios tienen que producirse para que marchemos y no sigamos sumergidos en la realidad de pobreza, de inflación, de evaluación. Vamos a decir, cada día la economía menos formalizada, porque eso hace que sencillamente nadie quiere seguir en un país donde no se protege el valor del dinero, el salario, donde la educación está en las condiciones, así como el sector salud, en las condiciones tan precarias que estamos viviendo. Claro, porque al final el problema termina arropando todo. Así es. Es muy complejo y arropa todas las áreas, todos los sectores fundamentales, como el que acaba de mencionar el profesor José Miguel, el de la educación, que debería estarse invirtiendo más bien en ese sector, para que ese sector a su vez retribuya con grandes investigaciones que impacten positivamente al desarrollo nacional. Totalmente de acuerdo contigo.
Sí, por eso es que, bueno, los tenemos ustedes también para repasar esa realidad, para tenerla siempre presente, para trabajar por su cambio y en beneficio de toda la población. Ese es el propósito y que estas ventanas sean útiles en ese sentido, para aportar, para sumar en esos cambios que son urgentes y necesarios, que hay que empezar por reconocer, por aceptar y, bueno, implementar justamente las rectificaciones cuanto antes. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Muy agradecido por la invitación a hablar de los temas que me has planteado. Y que interesan bastante, vaya que la economía incide en el resto de las cosas, incluyendo ese bienestar general que aspiramos y esperamos. José Miguel Uzcategui, economista, profesor, fue director del Banco Central, también fue ministro de Seguridad Social, fue embajador en España, hoy hablando de las incidencias, por supuesto, de la realidad venezolana en la realidad económica del país. En unos minutos volveremos.